¿Recuerdas la película de Coco donde todos tenían prohibido escuchar música porque el papá Ernesto se había ido y creían que los había abandonado? Eso nos habla un poquito de cómo son todas esas herencias de creencias, formas y a veces hasta sentimientos que nos van inculcando en familia y muchas veces ni siquiera resuenan con nosotros, pero las ejercemos, las replicamos o las seguimos. Esto es Entre Sombras y Café. Vamos a tomarnos uno con este clima tan raro. Hablar de este tipo de temas es peculiar porque abarca a las familias tóxicas y muchas veces nos hace darnos cuenta que hay niveles de toxicidad, ¿no? Hay familias que no son tan descaradas y que son sutiles y hay otras que son muy intensas, ¿no? Para dimensionar un poquito esto es, por ejemplo, la película de Encanto, donde salió la canción de No se habla de Bruno, no, 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 porque me parece ser que tenía un don Bruno e hizo una mala premonición. Todo el mundo lo vio mal, fue un poco caótico y la mamá de Bruno fue de ok, bye. No me acuerdo si lo recordaba con añoranza, pero tampoco hablaba de él, eso sí me acuerdo. Los hermanos no hablaban de él y los que vendrían siendo los nietos y sobrinos de Bruno, pues menos, ¿no? Hasta esta chica que dice, pero ¿por qué no? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿No? Todo desarrollo porque también pues, traía sus curiosidades de la vida. Que si bien ellos no eran tóxicos, eran muy cercanos, muy allegados y toda esa cosa, el simple hecho de decirle, no vas a hablar de Bruno, así ella misma no sepa qué es lo que pasó, ya es así como te voy moldeando para que hagas o pienses de ciertas formas. Y en cambio tenemos la película de Coco, donde el que vendría siendo tatarabuelo, me parece, eh, papá Ernesto se va, tuvo que desaparecer o lo desaparecieron. La esposa, la mamá Imelda, si no me falla la memoria, cría a sus hijos para que no escuchen nada de música, porque papá Ernesto era músico, los convierte en zapateros. Su hija trae el yerno, también aprende lo de los zapateros, tampoco escucha música, tienen a sus hijos y así se la llevan, ¿no? Hasta que llegan con el protagonista, que no me acuerdo cómo se llama. Pero el chiste de cómo en la película de Coco podemos ver cómo existe esa presión de tienes que ser solidario. Y si no eres solidario con lo que a tu familia no le gusta, sin importar que a ti sí te guste, te vuelves una mala persona. Y es bien complicado porque pues está esa presión moral, emocional, ideológica también, ¿no? De hacer y pensar y decir lo que la familia quiere cuando muchas veces ni siquiera es lo que nosotros queremos. Aparte de todo esto, pues se disfraza con amor, ¿no? Y muchas veces incluso volviendo al tema de Encanto, hablar de Bruno era de, uy, no, no se habla de Bruno, no, 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 porque algo puede pasar, ¿no? Y se convierte en algo incómodo o incluso uno mismo siente que está traicionando cuando hace ese tipo de cosas que a la familia, porque no le gusta, pues te enseñaron que no te debe de gustar, pero a lo mejor, no sé, hablemos del color de ropa, ¿no? A lo mejor toda tu familia viste de azul y porque a ti te llamó la atención en rosa y en el momento en el que dices, no se ve mal, si lo ve tu familia es de, no, es que no debes de hacerlo y empieza todo ese movimiento para manipularte y tratarte de convencer que a ti no te gusta en rosa. Sin embargo, a ti te sigue llamando la atención, pero en el momento en el que te percatas que a ti te sigue llamando la atención ese color, se vuelve como pesado porque te sientes culpable, porque no estás amando a tu familia realmente, no estás siendo solidario, no los estás cuidando, ¿no? Y entonces creces con esa ideología de que a ti no te va a gustar el color rosa y te vas por el color verde, te vas por el color amarillo, pero en rosa no. Y así, si tienes la oportunidad de vivir fuera del círculo familiar, en este caso, eh, en el momento en el que tienes la oportunidad de usar algo en rosa, siguiendo en esta misma línea, es muy probable que te sientas culpable, que te sientas mal, que incluso llegues a sentir que tu familia se va a enterar. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, es probable que tú vivas en otro estado, en otro país o a una distancia razonable o en una zona donde tu familia no visite, pero simplemente por el hecho de ser consciente de que le estás faltando en respeto a esa forma en la que te criaron y en la que te educaron y lo que te hicieron creer que era lo correcto, te sientes mal, ¿no? Y es muy caótico al principio, pero creo que
más allá de quedarnos con esa culpa, es reflexionar, ok, mi familia por qué lo hizo, por qué lo hace, o por qué lo ve así. Entender cuál fue ese contexto que a la persona principal o de donde nació esta incomodidad, esta molestia, esta creencia. Y una vez que entendamos a esta persona, podemos ver qué tan funcional es para nosotros seguir cargando con esa pesadez, esa herencia de crianza que se nos ha impuesto, para que de ahí podamos sacar la deducción de, ok, esto sí me funciona, esto no me funciona. Y quizá también tenerles el respeto, ok, a lo mejor ellos no lo quieren probar y es muy probable que aunque nosotros lleguemos con la idea, siguiéndonos el ejemplo de usar rosa, llegar y, oye, mira, este brochecito rosa y para tu familia es caótico, bueno, se lo quitas. Y quizá nunca le vuelvas a llevar a un brochecito rosa, pero tú sí lo usas. En el momento en el que convives con ellos usas otros colores, pero en rosa ¿no? Porque también el caer en esa imposición vendría siendo la contraparte de lo que la familia nos hizo. Esa necesidad de quererlos convencer de que algo que ellos piensan que está mal, en realidad no lo es. Y generalmente esta batalla se vuelve incómoda, es incansable, es fastidiosa, te consume mucho emocional y físicamente porque pues, es el desgaste de estar hablando. Emocionalmente pues ese bombardeo de es que no eres solidario, es que no amas a tu familia, como lo hacía la abuelita del protagonista de Coco, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero él. Y cómo lo hacía cuando, por ejemplo, le encontraron la guitarra, ¿no? Que le dijo, no, es que a tu familia y que no sé qué. Mi hijo, ¿cómo? O sea, se entiende la parte en donde hay cierto cuidado, ¿no? De, oye, pues es que esto afecta, o me hicieron creer que esto afecta, pero en el momento en el que ya es imposición, porque la otra persona ya probó que no afecta realmente, pero lo quiere intentar hacer, en el momento en el que te quiero imponer, ahí es de, pues ya no es tanto amor, cariño, o sea, ya, ahí se nos distorsiona un poquito, ¿sabes? Y yo digo, bueno, por supuesto, te repito, no es quitar de renglón, te entiendo, y tampoco te voy a obligar, pero sí voy a marcar como ese límite, ¿no? Como sin querer. Y no lo planeé. Todos estos videos han ido como en una serie, pero pues, ajá, así salieron. Pero siento que esa parte de la familia es algo compleja, ¿no crees? Creo que este video sobre todo se complementa mucho con nosotros, pero en este sí me quise ser como más específica porque el tema familiar a veces nos consume más de lo que nosotros podemos pensar. O sea, incluso puede haber gente que se llegue a enfermar porque su familia sea compleja. Y no digo que esté mal, todas las familias tienen sus problemas, sus malentendidos, y no significa que esté mal, que uno esté para la familia en el momento en el que se necesita. Pero hay una delgada línea entre te necesito realmente como familia juntos, unidos, a necesito que termines de deshacer todo lo que eres, todo lo que crees, todo lo que sueñas, todo lo que buscas, con tal de mantenerte dentro del molde de lo que para nosotros es funcional. Porque ahí es donde muchas cosas perdemos y donde en muchas ocasiones nos vamos a sentir frustrados o nos podemos sentir, no sé, presionados, cansados, desilusionados, derrotados y infinidad de cosas. Te digo, nada es definitivo. O sea, todo puede irse moldeando y acomodando y ajustando conforme a la vida. Y lo más sano que a mí se me ocurre en este momento compartirte es que no, ni todo es blanco ni todo es negro. Hay una hermosa gama de grises como ahorita, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué piensas? ¿Ya te pasó? ¿Tú tienes una familia o has visto ese tipo de familias de que es que yo te quiero ver bien, pero siempre y cuando sea bien lo que mi concepto de bien? O sea, ¿me explico? No sé, esas cosas tan raras. Te leo en comentarios. Bye.